93 de manera ocasional, porque yo antes trabajaba en el África Central y me llamaron en Bogotá, la Universidad de los Andes, porque les faltaba un profesor de lingüística en el programa en el máster, el posgrado de etnolingüística. Entonces yo estaba ya muy atraído por América Latina, que no conocía hasta entonces, y acepté con mucho agrado. Y llegué a Bogotá y me enamoré de este país y de una de sus vástagas, que es mi esposa ahora, Carolina Ortiz, que también es lingüista y trabaja. Entonces te volviste colombiano de cama y mesa. Sí, señor. En África hay un dicho que dice: una lengua se aprende bien de a 4 pies. Sí. Bueno, Yves, y entiendo que desde muy temprana edad, desde los 22 años de edad, visitaste por primera vez África. A nosotros nos interesa mucho que nos hables de tu experiencia como ser humano y como etnolingüista, en todos estos países de África Central, porque en Colombia la presencia afro es muy importante y es dominante, sobre todo en la región de la costa caribeña y en la región del Pacífico colombiano, o sea, desde el Chocó, pasando por el Valle del Cauca, el Pacífico caucano y Nariño, eso es territorio afrocolombiano. Entonces a mí me gustaría que antes de entronizarnos en Colombia nos cuentes tu experiencia de África, lo que significó para ti ese continente en esa época de tu vida. Bueno, yo desde niño quería hacer estudios de lingüística y me atraían mucho las personas de otras partes, que tenían usos y lenguas y cosas diferentes a mí. Eso siempre me ha atraído. Entonces hice estudios de lingüística y de etnología en la Sorbona de París. Y bueno, para pagar mis estudios, trabajé en un laboratorio del CNRS, que es el Centro de Investigaciones francés, una empresa pública que depende del Ministerio de Educación Nacional, y trabajé en un laboratorio de lingüistas africanistas, como secretario, teclando y clasificando fichas y viendo cosas así. Y luego, bueno, la patrona de este laboratorio, que se llama Jacqueline Thomas, me propuso, preciso en junio del 68, después del gran movimiento de mayo en París, le provoca ir a África este verano, yo quiero probarlo como investigador. Y bueno, me mandó para el África, en el pueblo en que ella misma había trabajado, dándome una tarea que era el vocabulario, las técnicas tradicionales, bueno, hacer un trabajito que después publiqué. Y pasé los primeros 6 meses en una etnia de República Centroafricana que se llama los Mbaka. Y bueno, para mí fue una revolución, porque todo lo que yo tenía ya bueno, yo no tenía muchos prejuicios, pero uno está formateado por su propia sociedad, y cuando llegué a África era un mundo totalmente diferente de sensaciones, de olores, de ruidos, de convivencia, de todo. Y para mí eso fue como una revolución interior total. Me estuve cuestionado en todo mi ser, ¿no? Pero bueno, después superé eso, después, bueno, cambié, mi patrona me mandó a otra etnia que era los Bayas de República Centroafricana, y ahí viví 6 años en el mismo pueblo estudiando la lengua y, bueno, penetrándome de ella y volviéndome un africano. Y me enamoré de ese continente, porque África, contrariamente al mito que hay acá, que se ha hecho de África, incluso por los propios afrodescendientes, una especie de nostalgia de la tierra perdida o de un continente homogéneo. África no es homogénea, es tan diversa y aún más diversa que América Latina. En África se hablan más de 2.000 lenguas, 2.500 lenguas diferentes, y hay pueblos diferentes con costumbres diferentes a todo nivel. Político, económico, racial también. Hay negros altos y otros bajitos, unos de labios gruesos y otros que no. Bueno, es muy, muy diversa África. Es un mundo
apasionante. Sí, un poco lo que tú has venido señalando en tus charlas en esta estadía en Colombia sobre África, que realmente Abdias do Nascimento, el gran líder negro brasilero que murió el año pasado, me decía eso que tú has planteado, es decir, hay un reduccionismo, sobre todo entre nosotros, de pensar solamente en el periodo de la esclavitud, cuando hay toda una larga historia de civilizaciones, como la tesis que aquí defendió mucho Manuel Zapata, que el hombre surge en el África y hay mucho pues por construir. Yo quería preguntarte en relación a tu experiencia en África, etnolingüista, ¿qué sugieres, qué piensas tú de lo que en el estado que están nuestros estudios en Colombia, en el aporte afro, para explorar esos puentes entre África y Colombia? Pues yo creo que sería importante precisamente desarrollar acá en Colombia los estudios sobre África, como ya están haciendo en Brasil, ¿no? En la Universidad de São Paulo, en Río de Janeiro, en Brasilia, ya tienen doctorados en lenguas africanas. Yo colaboré en mi laboratorio de francés, colaboró con la Universidad de São Paulo, la USP, en esos estudios africanos. Y conocer, yo creo que en Colombia es muy desconocida África, en Europa también, es lo mismo, a pesar de que Inglaterra, Francia y Alemania tuvieron colonias en África y que, bueno, un reducido público tiene conocimientos amplios sobre África. Hay una ignorancia también en Europa fenomenal. Pero bueno, en Colombia, pues estamos en Colombia, la ignorancia de lo que es África, de lo que son los africanos, de lo que son las culturas africanas, porque no se puede hablar de una cultura, son centenares, sino miles de culturas diferentes. Y pues eso, desarrollar en las universidades, desarrollar intercambios con países africanos. También me asombra, por ejemplo, que Colombia no tenga relaciones diplomáticas, sino con África del Sur y con Nigeria, creo, o Etiopía, bueno, muy pocos países. Sí. Hay 54 países en África. Sí, somos muy... y entonces uno, para hacer esas relaciones sur-sur, entre sur y sur, sí, tiene que pasar por Europa, tiene que pasar por la embajada de Francia o de Inglaterra para lograr establecer programas y contactos allá. Yo en el Congo, por ejemplo, donde voy a menudo, el Congo tiene muchas personas educadas que hablan muy bien el español, porque durante años los niños mandaban niños a Cuba a educarlos desde la primaria hasta la universidad, y en el Congo hay cantidad de médicos, de profesores de universidad, de abogados, de juristas que hablan el español cubano a la perfección y que invitados aquí podrían colaborar y enseñarles muchas cosas. Y inversamente, colombianos podrían ir a África también para establecer contactos. Eso me parece muy importante. En la conferencia que diste en la Universidad del Valle nos hablabas un poco, tú has tenido una relación como traductor de algunas lenguas nativas. Sí, bueno, mi trabajo fue primero de entender la lengua, hablarla y hacer gramática, bueno, el trabajo que hacen los lingüistas, ¿no? ¿Qué lenguas de África conoces? Bueno, son lenguas que no tienen vínculos con los afrocolombianos de Colombia, es más bien de África Central, pero eso estaba a 2.500 kilómetros del mar y entonces nunca hubo esclavizados ni deportados de allá para África, o quizá ocasionalmente. ¿Eran lenguas orales o eran lenguas...? Todas son lenguas orales. Todas son lenguas orales. Es el Baya, se llama, G-B-A-Y-A. El Baya, que es un conjunto de dialectos y lenguas diferentes, y yo hice
hice primero un trabajo de reconstrucción lingüística, tal como se reconstruyeron, por ejemplo, las lenguas europeas y de la India en el indoeuropeo en el siglo XIX, las lenguas semíticas o las lenguas chibcha aquí entre las lenguas indígenas. Yo hice eso en África para reconstruir una lengua madre de estas lenguas que se hablan actualmente en el centro de África. Bueno, son trabajos muy especializados, pero también muy necesarios para el conocimiento y la historia de los pueblos africanos. No, te entras en la cultura. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a esta interesante conversación con el profesor Yves Moñino de la Universidad de París. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2. Antes de seguir, vamos a hablar de Natalia Cajiao y Caligrafías, que es un trabajo muy importante que tenemos hoy. Ella ha hecho un recorrido por todas las persianas y avisos de la ciudad de Cali y ha recogido esto en su obra Caligrafías, que habla muy bien un poco de las manifestaciones, expresiones de lo que es nuestra ciudad, de sus avisos, de sus maneras de ver, de titular. Este trabajo pues de Natalia Cajiao aquí en nuestro programa Conversan 2. Para seguir aquí con Yves Moñino y el profesor Martínez, hablando de estas relaciones tan interesantes de África con América, y vamos a ir entrando más en Colombia, vamos a ver otra nota primero. El gran reconocimiento que hay que hacerle a él es que él ha vivido en el África y ha realizado las investigaciones fundamentales de su trabajo en campo. Personaje anfibio, ¿sí?, que tiene elementos de la etnografía y por ende elementos de las ciencias sociales, de la antropología, y estamos hablando también de lingüista, que en tanto que es científico se preocupa por ver cómo de alguna manera otra lengua revela las coordenadas antropológicas, sociales, culturales de una cultura distinta a la de origen. Hay digamos que es una especie de mito y al tiempo de símbolo de la cultura africana que está por todo el mundo, que es lo que los estudiosos llaman el muntu africano. Lo vemos, por ejemplo, en la oralidad del Pacífico, la oralidad de las islas de San Andrés y Providencia. La gente sigue siendo profundamente oral y la figura del chamán como del cuentero sigue siendo importante en esas comunidades. Y si el solo hecho de pensar, por ejemplo, en los esclavos, cuando llegaron acá, cada uno con su lenguaje, el trauma y la forma como se fusionaron esas culturas, pues nos produce un conocimiento muy profundo de lo que somos hoy y de lo que fuimos y de cuáles son nuestras raíces. Existen muchísimas historias no contadas que están allí como un patrimonio y que tiene que ver, por ejemplo, con el mito de Anansi, que es una araña que viajó en los galeones y llegó a estas tierras y se encuentra por igual en San Andrés y Providencia, se encuentra por igual en el Pacífico. Yo recuerdo cuando era niño, nosotros veíamos de pronto caer una araña del techo. A través de su lenguaje, el hombre ha descrito todas sus emociones, toda su visión del mundo, todo su concepto cosmológico y todo su desarrollo. Con él volvemos a saber que aquí no hubo uno ni dos palenques, surgieron cerca de 35 palenques en 2 siglos, o sea, desde 1532 más o menos hasta el siglo XVII, entrado la mitad del siglo XVII. Y a través de las fusiones de las lenguas, pues se han ido creando nuevas lenguas, nuevos modos de hablar, nuevos modos de ver, y siempre tenemos que tener la referencia de lo anterior. Reevaluar la idea de que el palenquero es simplemente un dialecto. De suerte pues que, por ejemplo, se encuentra en el palenquero hoy alrededor de 200, 300 palabras
provenientes del Kikongo. Bueno, hablamos un poquitico de África, ahora ya venimos a Colombia. Quiero que le contemos a nuestros televidentes tu experiencia con Palenque de San Basilio y qué has hecho en todos estos viajes que has hecho, has vivido allá, qué ha significado para los estudios tu estadía en Palenque de San Basilio. Bueno, cuando llegué a Colombia yo tenía una idea muy falsa de Colombia. Yo creía que Colombia era un país andino, con indígenas, mestizos, pero no sabía que había una comunidad afroamericana, afrocolombiana tan importante. Para mí los países negros de América eran Cuba, Brasil, Estados Unidos, las islas de las Antillas, Haití, Martinica, Guadalupe y todo eso. Y para mí fue una revelación, y una de las razones por las cuales me enamoré de Colombia fue que enseguida, bueno, oí hablar del Palenque, de San Basilio de Palenque, y de esa cultura que tenía una lengua propia, diferente al español, y entonces eso me entusiasmó, y yo estaba en la Universidad de los Andes dando clases, pero enseguida, bueno, cuando me dieron una semana de vacaciones, me fui para Palenque, y ahí fue una emoción, no imaginan, porque gente que no son africanos, no son colombianos, ya llevan siglos acá y han integrado muchísimas cosas de todos los orígenes indígenas, europeos y africanos, ¿no? Pero en su manera de ser, de discutir, bueno, en los gestos y todo, yo estaba en África, y esos africanos que hablaban español, africanos, entre comillas, por supuesto, esos palenqueros que hablaban español, eso me llegó al corazón, no puedo decir, no puedo expresarlo, ¿no? Fue una cosa. Y entonces, bueno, me enamoré de Palenque también y viví 2 años en Palenque con ellos. Además es gente muy acogedora, como es la tradición en África en general, uno lo acoge a uno siempre con un prejuicio favorable, digamos. El que se comporta mal, después ya lo van a juzgar y a echar, pero el que se comporta como uno debe comportarse cuando está en tierra ajena al principio, pues lo adoptan. Y no es como en Europa, que tenemos un prejuicio negativo frente al extranjero, y que el extranjero tiene que ganar la confianza de uno para que sea adoptado en Europa. En África es lo contrario, el primer prejuicio es favorable. Ellos dicen siempre, ay, este pobre forastero no tiene aquí a su mamá, no tiene aquí a su mujer para darle de comer, démosle de comer. Eso es cantado, hay canciones que cuentan eso. Y en Palenque es así. En Palenque la gente es muy acogedora, insisto, cuando, claro, la persona se comporta bien, como debe ser. Y bueno, pues sí, empecé a aprender la lengua palenquera con unas personas que se volvieron mis hermanos de corazón y del alma. Y bueno, ahí tengo amigos que... A ver, háblanos un poco en lengua palenquera. Nosotros queremos conocer algunas frases. Bueno, ¿cómo amanecé? ¿Cómo amanecé? ¿Cómo amaneciste? Sí, sí. Tú, porque en Palenque no se dice buenos días, ¿no? Es una palabra que no existe. Sí, sí, sí. Bueno, y tan con la voz, un chiste, o aquí estamos chiteando. ¿Qué más? ¿Y qué aspectos, digámoslo así, de la cultura africana aún se mantienen, se conservan, como por ejemplo en la culinaria o en la música? El pueblo palenquero que está pues a pocos kilómetros de Cartagena. Sí, ¿Qué se pues, conserva? ¿Qué has visto tú? Yo no hablaría de conservar, sino de
bueno, que hay elementos que les vienen de África, pero inconscientemente recrearon o reconstituyeron, mezclándolos con elementos europeos, hispanos sobre todo, y seguramente indígenas, aunque la región donde están los palenqueros, los indígenas habían sido exterminados ya por los españoles y los colonos, pero hubo al principio relaciones con los indígenas también, y algunas palabras pueden ser de origen indígenas, pero de lenguas que desaparecieron y de que no tenemos huellas. Pero no, tiene muchos elementos africanos. Bueno, en la culinaria eso es válido para toda Colombia, ¿no? Sí. En Colombia, por ejemplo, el maní viene de África. No había el banano y el plátano, todas las clases de plátano, no había banano ni plátanos en América Latina. Eso vino de África, con los esclavos. Esos son los esclavos que escondían semillas por donde podían y las traían aquí, las sembraban después en esas partes. La batata. Perdón, es una equivocación, la batata es de América para África. El ñame es africano, era la comida principal antes de que los africanos comieran yuca, porque la yuca sí es americana y se fue para África. Sí, porque eso fueron intercambios entre los dos continentes, y el maíz y la batata, eso de América para África. Pero en América sí hubo trajeron el ñame, el banano, el plátano, el guandú. El guandú, sí, también es africano, del oeste, eso vino de África del oeste. Bueno, muchos elementos culinarios que hoy son muy corrientes en América Latina vienen del África. Ahora en la culinaria las recetas ya es más difícil, porque la culinaria africana tampoco se puede hablar de una culinaria. Hay son muchas. Muchísimas. Claro. Casi una por pueblo, por etnia. No me gusta mucho la palabra etnia en eso, porque hablamos, por ejemplo, de pueblos europeos y de etnias africanas, ¿no? Deberíamos hablar o siempre de etnias o siempre de pueblos. Bueno, yo digo pueblos africanos, y bueno, hay culinarias muy diversas. La música lo mismo. La música lo mismo. La música, bueno, hay instrumentos propiamente africanos como la marimba. Bueno, que también la marimba llegó al Pacífico y a la costa atlántica, aquí en Colombia. También por esclavizados que reconstruyeron esos instrumentos aquí y transmitieron esa tradición y eso sí es interesante, porque no son solo los instrumentos, sino también los géneros musicales. Hay cantos de guerra, hay cantos de baile, de divertimiento, hay música para los velorios, como los alabaos en el Pacífico. Sí, hay músicas de cacería. Para la cacería, y esto también en Palenque, por ejemplo, tenían el arco musical, que es un instrumento hecho con una madera, una rama flexible, atada por un bejuco, y eso hace un arco, y luego con un palito aquí van tendiendo o descendiendo el bejuco, y luego eso se pone en la boca aquí, y con la boca más o menos abierta hay una resonancia diferente, y esos son cantos de cacería para atraer venados y otros animales, y eso existía en Palenque también con la misma función. Claro. Hay una cosa que te escuché explicar y que sería muy lindo: los rituales de la comida que tuviste en África y que te llamó la atención, que eran muy distintos cuando estuviste en Palenque, allá cómo comen en África y cómo comen aquí, porque hay una explicación que está mediada por la esclavitud, que sería muy lindo que hablaras un poquitico de eso. Sí, en África, y eso es general, ahí sí se puede generalizar, desde Senegal hasta África del Sur, la gente come en familia, ¿no? Son familias extensas, entonces en un grupo familiar, en general, hay un plato, un totumo grande con harina de yuca hervida, una masa que es un poco como la polenta de maíz de los italianos, y viene eso acompañado con un plato de carne o de pescado con sazón y salsas diversas, muy sabroso, muchas cosas. Y entonces hay los hombres
tienen sus dos totumos, las mujeres otro, de una misma familia, ¿no? Sí. Y los niños una tercera. Y bueno, allá se come con la mano, uno primero hay un totumo con agua, entonces uno se lava las manos ahí y después con la mano derecha va cogiendo la yuca, poniéndola en la Mezclando. salsa y comiendo. Entonces para ellos la familia es la unidad de consumo, ¿no? Es verdaderamente lo que define una familia, más que los lazos genéticos, es el hecho de que gente coma junta. Yo cuando estaba en África me integraron a la familia, a la gente donde yo vivía, y lazos de parentesco profundos, porque yo comía con ellos, con el grupo de hombres de esta familia. Entonces eso es muy enraizado en África. La familia es la unidad de consumo. Aquí en Colombia, bueno, yo no conozco toda Colombia, todo el mundo. Pero la experiencia en afro, Palenque. pero en Palenque la cosa a mí está- eso me impactó, es totalmente diferente. Cuando una mujer prepara la comida en una casa palenquera, que es de la familia también, bueno, llega el marido de la Rosa por la noche y le da su plato, ella come de pie delante del horno, luego a los hijos les da uno acá, a otro acá, el hijo coge el plato, se sienta por tierra o en una mesa en un rincón, cada uno come aislado, ¿no? No hay ese rito común de comer Comunitario. juntos. Sí, solo en los lumbalúes, cuando hay una persona que muere, ahí hay ceremonia, mucha gente sí. que llega y ahí sí comen, pero eso es la única circunstancia en que la gente come junta. Y eso me asombró mucho. Y bueno, yo la hipótesis que tengo, es solo una hipótesis, es que la esclavización produjo ese tipo de ruptura de los lazos familiares en el hecho de comer juntos. Y que claro, porque las parejas y las familias en el tiempo de la esclavitud eran inestables, ¿no? Separadas. Un dueño, no, pero hubo parejas en las fincas de los esclavistas, pero las podían separar, mandar el marido para otra finca, venderlo y los hijos por allá, y bueno, entonces esos lazos se perdieron y eso sí en Palenque no han reconstituido esa cosa que para mí es muy africana, pero que yo creo que las condiciones socioeconómicas en las cuales vivimos también determinan formas de convivir, ¿no? Que son muy Bueno, vamos a hacer un corte después de esta interesante conversación con el profesor Moñino y ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en nuestro programa Conversando con el profesor Ismoñino y Fabio Martínez. Recuerdo que tenemos aquí al fondo caligrafía de Natalia Cajiao y para continuar nuestro programa vamos a ver otra nota. Y empezó él a participar en los debates que NTC periódicamente abre. Fundamentalmente participó en el debate que hicimos sobre la estatua de Sebastián de Belalcázar y hay unos ensayos de él publicados en NTC bien importantes y profundos. Por ejemplo, también la idea que él ha compartido acerca de la necesidad de derruir, así sea simbólicamente o materialmente, las estatuas, porque de alguna manera también significará deconstruir el concepto de historia que hemos heredado a lo largo de mucho tiempo, esa historia representada en monumentos, en estatuas, en bustos. Luego también hubo otro maravilloso debate con una columna de William Ospina, a la cual le respondió Ives sobre la apreciación de lo que eran las civilizaciones, las comunidades antiguas, que tanto conoce Ives y que tanto conoce también William Ospina, pues frente a las realidades de la civilización moderna, en cuanto al comportamiento de los seres humanos, en cuanto a la violencia, en cuanto a la forma de juzgar a los congéneres, etcétera, etcétera, ¿no? Pues en la medida de lo posible, a través de la revista y de los periódicos, a él le interesa un poco incidir socialmente a través de esa tribuna que, por ejemplo, puede ser un blog o puede ser una columna de opinión, incluso para polemizar también con lo que él considera sus
sus pares en términos temáticos, ¿no? A través de Ives y del grupo Vericuetos de París, que dirige Efer Arocha, otro colombiano, empezamos a hacer una red en Europa y en Estados Unidos y en México de escritores e investigadores colombianos, y entonces compartimos información y nos mantenemos en contacto. Yves Moñino no es un intelectual ni un traductor de puertas para adentro. Moñino participa, por ejemplo, de los debates culturales que se dan en Francia constantemente, a través de la revista Vericuetos, por ejemplo, en donde participa un equipo de colombianos hace ya mucho tiempo radicados en Francia, y también franceses, portugueses y de otras nacionalidades. Bueno, con esta nota queda claro que Yves está muy vinculado al debate intelectual de las relaciones colombianas, no tanto en París, que tienes un grupo de intelectuales, escritores colombianos con los que compartes, haces una revista, como tus venidas a Colombia constantemente en tus investigaciones. Yo quería iniciar este último segmento, Yves, preguntándote por la tesis que ya has venido como comprobando entre ese origen de la lengua palenquera y sus relaciones con el Congo y el porqué de eso, que expliquemos tan interesante investigación a la que le has dedicado tanto tiempo. Sí, es que eso es una cosa muy clara ahora, que la comunidad de San Basilio de Palenque proviene, al menos sus fundadores masculinos, exclusivamente del Congo. Y eso era un misterio, y sigue siendo un misterio, porque en todas las comunidades afrodescendientes de ambas Américas, las huellas africanas siempre son mezcladas. En los cubanos, por ejemplo, la santería cubana mezcla elementos de Nigeria, de los Yoruba o Lukumi, con el panteón de dioses de los Yoruba, no los orishas, lo mezcla con elementos de la religión Congo, que ya no tiene panteón sino un solo dios, lo mezcla con elementos de África del Oeste, de la costa de Guinea, de los Eweifón, que aquí los llamaban Mina o Arará. En Brasil también el candomblé es una mezcla de varias herencias africanas. Y el Palenque es muy curioso porque hay solo elementos congoleses, no hay nada de otra parte de África. Todo ese misterio lo resolvimos, bueno, primero yo hice la hipótesis de que tanto los elementos lingüísticos como culturales de Palenque venían del Congo, porque hubo una minoría activa de negros congoleses nacidos en África, llegados a Colombia, y que se fueron para el monte después de un tiempo, quizá un año o dos, de estar en Colombia, y se encontraron ahí con cimarrones nacidos en América, que ya hablaban solo el español, y que entonces ellos, al interactuar, se forjaron esta lengua criolla, que es la lengua palenquera. Y esa hipótesis la confirmamos con un estudio de unos genéticos de Inglaterra, de Londres, que hicimos pruebas de ADN cogiendo saliva a 1.200 personas en África, en 7 pueblos diferentes, y en Palenque 200 personas. Y resultó que eso, la genética fue formal, que los hombres palenqueros todos descienden de una sola etnia, de un solo pueblo africano, que son los Yombe, que están a 200 kilómetros de la costa de Congo, del puerto de Loango, de donde los sacaban de África para llevarlos a América. Y bueno, ¿Y las mujeres? ¿Qué pasó con las mujeres? No, las mujeres tienen orígenes más diversos. Mezclados. Aunque todavía no se ha finalizado esta parte del estudio, pero están haciéndolo allá en Londres. Claro, las mujeres al principio, la esclavización cogían sobre todo hombres. Sí, sí. Entonces había una falta de mujeres entre los cimarrones que estaban en el monte. Claro. Y ellos tenían que
reproducir su sociedad libre, y entonces muchas veces pues raptaron mujeres indígenas en los pueblos indígenas que todavía había ahí en el Magdalena, en la otra banda, por el Magdalena, y también mujeres blancas. Cuando los piratas asediaban a Cartagena, los esclavos de Cartagena se sublevaban, se levantaban, y los palenqueros bajaban del monte y se llevaban mujeres blancas. Y también hay hay genes europeos entre los palenqueros, antiguos, genes antiguos, pero que vienen por las mujeres, claro. Y eso es como el poema de Guillén, venimos muy mezclados desde tiempos atrás, venimos el abuelo negro, el abuelo blanco, el indígena, todo mezclado, ¿no? Claro. Y eso es lo que se ve, y la genética ha ayudado muchísimo a clarificar toda esa clarificar que cuestión. esas mezclas, pues. Háblanos de tu experiencia pues con este grupo de escritores e intelectuales colombianos que viven en París, como Éfer Arocha, Julio Laciregui, Eduardo García Aguilar, el poeta Jorge Torres, Miriam Montoya, esa relación que has tenido con Vericuetos. Bueno, eso es por fuera del trabajo, eso ya es uno de mis hobbies, esas amistades con los colombianos de París y de otros países. También hay peruanos como Mario Wong. Eso sí es por amistades, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos actividades literarias. Éfer Arocha, que dirige con mucho dinamismo todas esas tertulias y esa revista Vericuetos, pues que ya va en su número 25, pues hicimos uno en colaboración con la Universidad del Valle, que Fabio Martínez y Urriago establecieron una antología de autores caleños, bayunos, de 75 autores, tanto en poesía como en narrativa. Y claro, como Vericuetos publica en bilingüe, porque la idea es hacer conocer a los franceses esta literatura colombiana y suramericana, entonces fue bilingüe, y fuimos un equipo de traductores, unos profesionales, otros no, como yo no soy traductor profesional, no, es un hobby y un gusto. Muy interesante el título, caligrafía, ¿no? Claro. Sí, caligrafía. Eso lo inventaron ellos. Sí, pero es un título que ahora retoma pues la artista caleña Natalia Cajiao, justamente que está invitada al programa de hoy. ¿Ya? Sí, muy interesante y muy espectacular estas diapositivas que están pasando de murales Hay una pregunta que urbano. te quiero hacer. Acabas de estar en Palenque 3 meses culminando tus investigaciones en lo que estás ahora, y quisiera preguntarte un poco el tema de la religión. Es decir, hay muchos rituales, los de nacimiento, los de muerto, los de casamiento, que tiene pues una manera de hacerse con ideas religiosas. Y quiero preguntarte un poco la relación que tú ves entre eso que hay ahí, que está todo mezclado y todo, y África. O sea, ¿qué hay de eso? ¿Cómo sientes tú toda esa ritualidad, esa religiosidad? Bueno, eso creo también que hay mucha diversidad en África, tanto como en Colombia. Porque, por ejemplo, yo creo que la religiosidad en el Pacífico, yo no he estado en el Pacífico y lo lamento y les pido disculpas porque después de 7 años en Colombia, ahora sí, voy a tener más tiempo, Darío, sí. Pero hasta ahora no he tenido la oportunidad de conocer ni el Pacífico ni el Chocó, pero bueno, eso voy a colmar esa laguna. Pero tengo entendido que en el Pacífico la espiritualidad se vive de manera muy diferente, por ejemplo, a la que se vive en Palenque, porque en el Pacífico ha habido más influencias de la costa occidental de África. Ahí en esa nota evocaban a Nancy, por ejemplo, que es el hombre araña, el héroe civilizador de los africanos entre Guinea y Nigeria, es decir, toda la costa occidental. De Guinea occidental, pero que en el Congo no existe Anansi, ¿no? Pero bueno, y aquí se encuentra por todas partes, salvo en Palenque y en la costa atlántica.
Entonces la religiosidad del Pacífico me parece que fue más influenciada por esa costa de Guinea, y allá hay, bueno, ese panteón de orishas que tiene mucha importancia en el Pacífico, pero que no existe en Palenque, ¿no? Los palenqueros, ellos tienen la religión Congo, y la religión Congo es... Bueno, como era una sociedad estratificada, con un reino autoritario, con mucho sometimiento por parte de la gente, que eso también no es de toda África, era específico del reino de Congo y del reino de Luango. Entonces, la gente es una estructura vertical, un poco como en la religión cristiana, ¿no? Que hay un Dios supremo. Y bueno, hay genios del bosque, de la selva, hay elementos, pero no es una religión animista, la religión congolesa. Pero también, como en toda sociedad de clase, hay crítica de la religión, escepticismo tradicional, no estoy hablando de ahora. Es que mucha gente dice, todo eso es un cuento para oprimirnos, ¿no? Sí. Para decirnos, aguanten aquí el sufrimiento y que haya injusticia, estarán recompensados en el más allá, ¿no? Exactamente como en el cristianismo. Sí. Entonces, en el Palenque, yo diría que la religiosidad de Palenque, que es cierta, pero es mucho más escéptica. Tienen, bueno, son católicos como todos los colombianos, o casi todos los colombianos, pero han introducido esa concepción, por ejemplo, de que el hombre tiene 3 almas. Y que es una concepción congolesa, ¿no? Un alma de día que a la muerte se va para arriba, un alma de noche que se va para abajo, que no es el paraíso y el infierno, son solo que tenemos esa cara oscura y una cara clara, y entonces la oscura se va para abajo porque abajo es oscuro, y eso es así con la mohana, y la cara espiritual, en Palenque la llaman espiritual, en África la llaman mística, la cara mística, que esa es... Cuando muere la persona, esa cara se va para... se queda con los vivos, está en nuestro mundo. Y la tercera cara... Esa es la espiritual. La que se queda en el mundo de los vivos. En el mundo de los vivos. Una va para arriba y la otra para cuidarlos. Porque el Dios es inaccesible. Dios ya se despreocupó de los hombres. Dios es un viejo egoísta que no se interesa en la humanidad que creó, ¿no? Para los congoleses. Pero importan... Bueno, aquí también... Bueno, no, mentira. Dios es un viejo egoísta. Y el que cuenta es... tu padre y tu madre, que ya muertos, son divinizados, pero con quienes puedes tener una relación de proximidad, y porque están en el pueblo ahí cuidándote. Ya. Muy interesante. Claro. ¿Y tú leíste la obra de Manuel Zapata, claro, Chango el Gran Putas? Chambacú, Chango el Gran Putas. Toda esa recuperación de la mitología yoruba, ¿cómo la ubicas en África y en América? ¿Qué opinión te merece ese asunto tan rico? Bueno, a mí me gustan mucho los libros de Manuel Zapata. Yo lo conocí a su hermana Delia. Sí. Ellos investigaron mucho el Pacífico. Sí, claro, el folclore y los bailes y todo. Y me gustan mucho sus libros. Claro que ya es una África reconstruida, claro. Pero bueno, es interesante ver cómo un escritor integra elementos, sí, que eso es yoruba, ¿no? Los orisha y Changó y Ogún y Yemayá y todos los dioses del panteón. Fue la cultura cubana, ¿no? La que reivindicó el aspecto religioso de los yorubas, ¿no? Y de la brasilera. Sí, y brasilera. Claro. Es que hay mucha relación entre ambos. O sea, sería interesante, por ejemplo, en el Pacífico colombiano, un poco de Chocó hasta Esmeraldas, hacer una buena investigación sobre eso, ¿no? Los elementos africanos de la cultura. En la cultura religiosa, ¿no? Es decir, cómo... qué existe y qué persiste todavía y cómo se ha integrado, porque esos son procesos, digámoslo así, de mezclas culturales. De reestructuración de elementos, tanto hispanos como africanos. Claro. Los reestructuran, ya es una creación nueva. Claro. Por eso digo que los afrocolombianos son colombianos. Sí. Esa palabra de afrocracy es inútil, pero porque es una innovación, es una creación nueva frente a la cultura que vino de España y frente a las culturas que vinieron de África. Y bueno, es algo nuevo, nacido de la mezcla y
de las fusiones. Claro, de todas las fusiones que se han hecho. Profesor Moñino, para ir terminando, quiero hacerle una pregunta un poco como investigador, es decir, ¿en qué está su trabajo hoy y qué es lo que usted quisiera hacer en relación a los trabajos con Colombia? Pues mire, ahora me voy a jubilar y voy a tener mucho más tiempo libre, voy a pasar mucho más tiempo en Colombia que hasta ahora. Y mi idea, bueno, tengo unos trabajos que acabar sobre África, primero, que yo me interesé mucho en la metalurgia y en los herreros africanos del centro de África. Bueno, eso es un trabajo que concierne sobre todo a África, porque aquí con la situación de esclavización no se pudo mantener la tradición del hierro de los africanos. Entonces lo que me gustaría es, después de hacer eso y otro sobre la alfarería, allá también en África, que no he tenido oportunidad de hacerlo todavía, es una dramática completa del Palenquero, una edición de literatura oral. Eso lo estoy haciendo con una investigadora de la Javeriana, que es de origen argentino, Graciela Malla. Estamos haciendo un libro sobre literatura oral palenquera. Sí. Todos los géneros, presentar una muestra de cada género, al menos, géneros literarios que ellos mismos distinguen en su propia sociedad, ¿no? No es algo que queremos hacer desde el exterior. Bueno, eso es un proyecto. Luego otro proyecto que tengo efectivamente es conocer mejor el Pacífico. Sí. Y hacer un estadio de investigación en la Universidad del Valle. Esta es una gran noticia que nos da aquí. Este investigador, nacido en París, francés, pero un experto no solamente en África, sino en nuestras realidades afrocolombianas. Le agradecemos, profesor, de estar aquí en Conversan 2, a Fabio, y nos vemos en una próxima emisión de nuestro programa.